Buenas noches. Buenas noches, doctor. A ver, sí, ¿no? Sí, doctor. Gracias. Ni modo, pues, no vamos a anestesiar a nadie aparentemente, pues, en esta semana al menos. El mecanismo de acción de los anestésicos locales, pues, tienen que conocerlo porque todos los días van a anestesiar a alguien, ¿no? O sea, a nivel local me refiero, ¿no? En, en la profesión médica, pues, ¿no? Entonces, la verdad que a mí me da mucha, desdén, ¿no? Cuando yo le pregunto, pues, a los alumnos que vienen a hacer las prácticas, cuando estamos llevando, pues, la parte de semiología que reciben a los 6 meses, ¿no? Ni menos, ¿no? O sea, unos cuantos meses después de la clase que no me puedan decir, pues, cuál es el mecanismo de acción de un anestésico local, pues, ¿no? Entonces, nunca lo había dicho, pero la verdad, pues, me llama mucho la atención, ¿no? Bueno, finalmente, pues, no todos tenemos pasta para ser médicos, pues, ¿no? Entonces, esto ya lo vimos, ¿no? Que nosotros tenemos una membrana, ¿no? O sea, un intracelular que es más negativo con respecto al extracelular gracias pues a la bomba de sodio-potasio que genera una pérdida continua de cationes, pues, ¿no? Igualmente, ustedes saben que el potasio es mucho más permeable que el sodio, ¿no? Entonces, hay ciertos canales de escape, ¿no? De sodio y potasio que favorecen el escape de los mismos, sobre todo, pues como dice ahí, 100 veces más cantidad de potasio que va a salir del intracelular hacia el extracelular, llevándose consigo pues las cargas positivas. Por eso es que el intracelular siempre es más negativo con respecto al extracelular, pues, ¿no? Cuando el nervio o cuando el músculo o cualquier célula, pues, ¿no? Está en reposo, decimos que está polarizada porque su intracelular es, nuevamente le repito, menos negativo con respecto al extracelular, ¿no? Lo mismo, ¿no? La membrana, cuando hay un cambio, ¿no? Del potencial de acción, el cambio se da por el ingreso fundamentalmente de sodio, que se produce la espida, como yo les explicaba, de la despolarización, y una 10 milésima de segundo posterior, promedio, ¿no? Se cierran estos canales de sodio, deja de fluir el sodio al intracelular y se produce una salida, pues, enorme, ¿no? De los cationes potasio y finalmente pues se regresa nuevamente a la vuelta, a la polaridad, vuelta de estado de reposo, ¿no? Si nosotros tuviéramos pues una micropipeta y pudiéramos pues ingresar pues este electrolito sodio, podríamos pues tranquilamente pues generar un potencial de acción pues en un axón, ¿no? Pero no podemos, pues, ¿no? En sí, sencillamente, pues, ¿no? ¿Qué hacen los anestésicos locales? Compiten, pues, con con los canales de sodio, los ocluyen, entonces bloquean los canales de sodio, imposibilitan, pues, que el sodio ingrese y por tal motivo nunca se va a despolarizar. Si no se despolariza, no se puede transmitir, pues, el impulso, pues, de sensorial, pues, correspondiente y por tal motivo no voy a sentir nada, pues, ¿no? Entonces, como yo les explicaba, el principio de todo nada nunca se va a dar porque no hay nada, pues no, entonces porque no hay sodio que ingrese, no hay potencial de acción y el axón en este caso se va a quedar pues, simplemente en reposo, pues, ¿no? Entonces no va a transmitir ninguna información. Como yo les explicaba, pues no todos los días, pues incluso antes de que tengan pues la licencia de médico, van a hacer este tipo de procedimientos. Sí que ya no lo han hecho, ¿no? Porque son bastante sencillos. La tetrodotoxina, ¿no? Hasta en las películas creo que sale, pues tiene un efecto muy similar, ¿no? A la lidocaína, se encarga de competir con los canales de sodio, ¿no? Los cierra de tal manera pues que el sodio no puede ingresar a la célula y no puede generar pues este potencial de acción, pues, ¿no? Entonces, bloqueando los canales de sodio se afecta pues la transmisión nerviosa, pues, ¿no? Se han generado pues drogas para la conducción cardíaca, se han generado pues medicamentos oncológicos, ¿no? Para disminuir la dolorabilidad pues a partir pues del pez globo, ¿no? Pues es que es caro, ¿no? Ya dijimos, ¿no? Siempre que hay una despolarización, se produce la apertura de los canales de calcio. Entonces, cuando llega la onda de despolarización en la zona distal, pues del axón, ingresa el calcio que favorece la exocitosis de
acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que actúa sobre el ligando, ¿no? Su proteína, y genera la apertura de los canales de sodio. Cuando los canales de sodio pues se abren, obviamente pues se produce la despolarización de la membrana celular muscular, que se profundiza gracias a los túbulos T que llega a las inmediaciones, como ven ahí, ¿no? Del retículo endoplásmico liso, que es el único lugar donde alberga calcio. Ustedes saben pues, que el intracelular no hay calcio, pues solamente está dentro del retículo sarcoplasmático. Una vez que sale calcio, se produce toda pues, la dinámica que ustedes ya manejan. ¿No? Entonces, así nomás, es la anestésicos locales. Por favor, si tienen las diapositivas. Sí, doctor. Ya. Cuando hablamos de difusión, vimos pues el movimiento, pues, ¿no? A través de los capilares, cómo se produce, pues, la difusión, ¿no? Del lado arterial con mayor presión hacia el intersticio, y una vez, gracias a la presión oncótica intracapilar, se produce, pues, el regreso del líquido dentro del tubo, pues, o sea, del vaso sanguíneo, pues, ¿no? El flujo de filtración se denomina flujo hidráulico porque depende de la presión hidrostática, la presión arterial, en pocas palabras. Pues, ¿no? O sea, lo que yo necesito es circulación, necesito que esta circulación genere tensión para generar la suficiente presión hidráulica para, obviamente, pues, generar la difusión de todos los elementos nutricios del intersticio, que es lo que me importa finalmente, pues, ¿no? La célula, ¿no? La difusión, ¿no? Es el movimiento de soluto o agua o solvente, pues, ¿no? Donde la temperatura y las diferentes concentraciones, ¿no? A uno u otro extremo de la membrana celular son las fuerzas que van a impulsar, pues, este soluto o este solvente, ¿no? El flujo de la difusión se denomina flujo difusional. Creo que ya esto ya lo hemos visto. Y la ósmosis no tiene nada que ver con soluto, sino simplemente es movimiento de agua. Movimiento de agua a favor de un gradiente de concentración, ¿no? Obviamente de agua, ¿no? La fuerza impulsora es la agitación también térmica, pues, porque el agua, pues, el hielo no se mueve, ¿no? Entonces, tiene que haber temperatura y tiene que haber, obviamente, una diferencia de concentración en el caso, pues, de la célula a un otro lado de la membrana para que se efectivice la ósmosis, ¿no? El flujo se denomina flujo osmótico. Vean acá hay una membrana que es poco permeable o casi impermeable al soluto, ¿no? Que representa, pues, el ejemplo de la ósmosis, y acá hay una membrana que sí es permeable al soluto. Entonces, un tipo especial de difusión a través de la membrana, ¿no? Es la ósmosis. La ósmosis, como no se mueve el soluto, el agua sí se mueve, pues se mueve a favor de un gradiente de concentración, de mayor concentración de agua hacia una menor concentración de agua o con mayor concentración de soluto, como he mencionado, pues, ¿no? Entonces, en la ósmosis el agua se mueve con su gradiente de concentración de una zona de mayor concentración de agua a una con menor concentración. Se mueve en respuesta a una mayor concentración de soluto acá, con respecto al otro lado que no tiene, pues, ¿no? La difusión en este caso, la difusión es el movimiento de moléculas, porque acá sí la membrana es permeable al soluto. Entonces, es el movimiento de moléculas desde una zona de una mayor concentración de moléculas de soluto a otra donde su concentración es mayor, hasta que se genera, pues, un equilibrio, pues, ¿no? Entonces, la fuerza que impulsa, pues, la difusión, es el movimiento caótico, ¿no? Internuclear, ¿no? De las moléculas, de cualquier elemento, ¿no? En una solución. En la práctica, pues, ¿no? Tenemos que la difusión y la ósmosis se van a producir a través de la membrana celular, de tal manera que la difusión de las partículas de adentro o hacia afuera se modifica fundamentalmente por la membrana plasmática, por la característica de la membrana, por el tipo de membrana, si la membrana está o no, pues, sana. Entonces, ya que esta es una barrera física.
Las moléculas difunden de forma pasiva, o sea, sin energía, ¿no? A través de una membrana plasmática. Si son pequeñas, si son suficientemente pequeñas, como para estar los poros, pues la membrana tiene poros, pues, dependiendo de qué tejido, es el número de poros, ¿no? Y el tamaño también de los mismos, ¿no? Y estas células, estas moléculas, atraviesan esos poros finalmente, no solamente por su tamaño, sino dependiendo de su diferencia de carga o su diferencia de concentración, conocida como gradiente eléctrico o gradiente químico. Entonces, si se pueden disolver, mejor, pues, ¿no? El tipo de molécula también, si es lipofílica, ¿no? En caso del nitrógeno, del hidrocarbono y oxígeno, va a difundirse, pues, de manera también importante, ¿no? La difusión, en este caso de partículas de soluto disueltas, se conoce como difusión simple, acá, y en este otro brazo, ¿no? La difusión de agua, ¿no? A través de un tipo de membrana, pues, que es distinta, que casi no ofrece, pues, permeabilidad a moléculas de soluto, se conoce como ósmosis, ¿no? Son flujos de agua, ¿no? Entonces, tanto la difusión simple como la ósmosis, obviamente son sinónimo de movimiento, ¿no? De una sustancia de un área donde su concentración es mayor, ¿no? Su concentración es mayor, su concentración es mayor a otra, pues, donde no lo es, ¿no? Es decir, a favor de su gradiente o diferencia de concentración. La difusión, pues, ¿no? La energía causante de la difusión es la energía, pues, cinética normalmente de la materia, ¿no? O sea, cada materia, pues, tiene, pues, fuerzas electrostáticas internucleares que se repelen unas con otras que le generan, pues, un determinado movimiento. Movimiento es sinónimo de calor. Mientras mayor temperatura, mayor movimiento. Este movimiento, si yo pongo agua y le echo una gotita de colorante, este movimiento aleatorio continuo de las moléculas en esta difusión, no en esta, ¿no? Se produce, pues, en esta sustancia, ¿no? Se produce su expansión hasta lograr, pues, una homogeneidad, pues, ¿no? Eso es lo que se llama finalmente difusión, ¿no? Contra una molécula alcanza, pues, en solución el mayor volumen que se pueda, ¿no? Mayor área posible. La difusión es el transporte pasivo a través de la membrana celular, ¿no? Hay difusión simple, la primera, ya lo vimos también en la clase, que tiene que ver, pues, con la lipofilia, ¿no? De las moléculas, ¿no? De las sustancias que hay que atravesar, y tiene mucho que ver con la presencia de canales proteicos. Estos canales proteicos, obviamente, pues, son bastante selectivos, ¿no? Que permiten el paso de agua, pues, y una serie de moléculas, pues, que ya mencionamos también, ¿no? En el caso del eritrocito, ¿no? El eritrocito tiene, por supuesto, pues, una permeabilidad muy importante y hay una gran cantidad de agua, difunde, pues, en una y otra dirección a través de la membrana celular eritroide, más o menos, pues, su volumen del eritrocito es atravesado 100 veces, pues, a cada segundo en la circulación general, ¿no? Hablando de difusión simple, ¿no? Ya vimos su lipofilia y también la característica de las proteínas de canales. Decíamos que hay canales, pues, que se activan por voltaje. Un cambio de voltaje va a generar la apertura, ¿no? O no, de este puente para una determinada sustancia, o activado por ligando, ¿no? Llega un ligando, normalmente un neurotransmisor, se une a un punto específico de la molécula y genera una apertura, pues, ¿no? Del canal proteico. Lo mismo, hay canales que siempre paran abiertos, ¿no? O sea, que nunca se bloquean para el paso de agua, paso de ciertos iones. En otros tejidos hay canales que se activan por ligandos, llega el ligando del neurotransmisor y genera la apertura de la puerta para el pasaje, ¿no? De una determinada molécula, sustancia. Y el canal dependiente de voltaje que cuando cambia la polaridad intracelular a más positiva, o menos negativa en este caso, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Se abren las compuertas proteicas y un ion puede tranquilamente, pues, ingresar y generar, pues, un efecto biológico, ¿no? Decíamos que existen dos diferencias entre la difusión simple y la difusión facilitada. Decíamos que estas proteínas de canales no tienen que modificar su estructura tridimensional de tal manera que ganan tiempo. A medida que aumenta la sustancia que hay que transportar, su concentración, esta sustancia ingresa, pues, rápidamente a través de las proteínas y se produce, pues, una difusión exponencial dependiendo de su concentración, que no tiene meseta.
La difusión facilitada, ¿no? Esta sí tiene meseta, ¿por qué? Porque si yo tengo una concentración alta, así tenga una gran concentración, estas no van a pasar al mismo tiempo porque tiene que haber un espacio, un periodo en el cual este canal proteico modifique su estructura tridimensional para hacer pasar a la molécula de una en una, entre comillas, pues de tal manera que hay una saturación. Mientras más sea la concentración, estas moléculas se van a aguantar, ¿no? O sea, se van a enlentecer porque tienen primero que atravesar esta proteína que tiene que modificar su estructura de tal manera que tiene una velocidad saturable, ¿no? Genera una meseta, a diferencia de la difusión simple que obviamente su difusión, la tasa de difusión es paralela pues a la concentración, ¿no? Muy importante, ¿por qué? Porque a través de la difusión facilitada que tiene saturación se transporta pues la glucosa de aminoácidos que son importantísimos, ¿no? Y vamos a ver en la parte de gastro. Entonces, difusión simple es una línea totalmente, depende de la concentración, y la difusión facilitada tiene una meseta que tiene que ver pues con una alta concentración del elemento que tiene que atravesar porque obviamente se satura, pues no la proteína. Esto también lo hemos visto pues en la parte de teoría, que es la tasa de difusión. Para que una sustancia, una molécula difunda, tiene que tener características, ¿no? Tiene que ver primero, tenemos que considerar la lipofilia, el tamaño, ¿no? De la molécula, a nivel pues de la gradiente electroquímica, la concentración pues afuera y la concentración dentro de la célula, su polaridad, su carga eléctrica también. Tenemos que ver pues qué tan grueso pues que la distancia de la membrana es muy importante pues para establecer la tasa de difusión hacia uno y otro lado de la membrana. El área total de la membrana también es muy importante. La composición, ¿no? De qué cosa está, de qué elementos está compuesta esta membrana. Todo eso influye pues según la ley de Fick en la tasa de difusión, ¿no? Ahí la tienen. Esto sí pues no hay necesidad de explicar. Tienen que memorizárselo nada más, ¿no? La permeabilidad de la membrana, o sea, está directamente relacionada con su liposolubilidad y directamente relacionada a la permeabilidad a la membrana, el tamaño de la molécula que va a tener que atravesarla, ¿no? Que difundir a través de ella. Esto estamos hablando de la tasa de difusión, ahora vamos a hablar de los factores que afectan la velocidad de difusión. La velocidad de difusión tiene mucho que ver con la permeabilidad, por supuesto, la diferencia de la sustancia que va a atravesar a uno y otro lado de la membrana, la diferencia de presiones, ¿no? Que se establecen a ambos lados de la membrana y la diferencia pues del potencial eléctrico, ¿no? Hay mayor potencial, obviamente el pasaje va a ser pues de un lado, de un mayor potencial a otro de menor potencial eléctrico, ¿no? En el caso fundamentalmente los iones, por supuesto. Entonces vamos a ver pues uno por uno, ¿no? Estos factores que afectan la velocidad. Dijimos que el primero era la permeabilidad de la membrana, tiene que ver con el grosor, por supuesto, mientras mayor grosor, como yo les explicaba, la velocidad de difusión va a ser menor. Por eso es que los alvéolos tienen, pues, obviamente, una membrana bastante delgada, ¿no? Para facilitar, pues, la difusión de oxígeno. Cuando se genera un engrosamiento de la membrana, cuando se produce una edema que prácticamente llena de cualquier solución, líquido, pus, peor todavía, pues, ¿no? Esa capacidad de difundirse a través de la membrana el grosor de la misma, pues del área se incrementa y la difusión se menoscaba. Su liposolubilidad, el número de canales, como ya les explicaba, proteicos, dependiendo de la temperatura también para que se produzca la difusión, ¿no? Vimos también un ejemplo cuando hay una temperatura pues menor, no se produce una difusión importante y se produce hasta una necrosis, ¿no? Isquémica, ¿no? O sea, una isquemia arterial, decíamos, pues, ¿no? Y el peso molecular, ¿no? De la sustancia que va a difundir es muy importante. El coeficiente de difusión, ¿no? Tiene mucho que ver con la permeabilidad total de la membrana. El coeficiente de difusión es igual a la permeabilidad por el área total de la membrana, pues, ¿no? Yo difícilmente en los exámenes, pregunto pues para completar fórmulas, ¿no? O sea, las fórmulas, pues, yo pregunto lo que normalmente sé, pues, ¿no? Si me preguntan una fórmula, pues, no esa de trigonometría que tuve que aprenderme, pues,
para ingresar, ya ni me acuerdo, pues, porque yo no las uso mucho, pues, ¿no? Entonces, yo fundamentalmente pregunto lo que deberían saber, pues, ¿no? Entonces, esto solamente, estas fórmulas más que nada, pues, son pues para que puedan entender, pues, así, ciertos conceptos, pues, ¿no? Acá sacábamos, pues, el primer factor de la permeabilidad. Vamos a hablar sobre la diferencia de concentración de la sustancia a ambos lados de la membrana, ¿no? Si yo tengo una sustancia a una mayor concentración y en la otra a menor concentración, ¿cuál es la probabilidad de que una pase hacia otro lado? Obviamente, si yo tengo una mayor concentración, las matemáticas son probabilidades. La probabilidad es de que las moléculas choquen, encuentren un poro y estas obviamente pasen. La probabilidad que este lado que tiene una menor concentración encuentre un poro y pueda pasar es menor pues que en este caso, ¿no? Porque la concentración es mayor en el lado exterior de la membrana. Entonces, la velocidad con que la sustancia difunde, ¿no?, hacia el interior tiene que ver con la concentración de moléculas en el exterior. Su concentración determina pues cuántas moléculas inciden pues, ¿no?, en un punto de la membrana en una unidad de tiempo, ¿no? La velocidad neta de difusión, ¿no?, al interior de las células es equivalente a obviamente, ¿no? Es equivalente a su concentración externa menos la concentración interna. La difusión neta tiene que ver con el coeficiente de difusión, que tiene que ver con la permeabilidad del área, que ya lo vimos acá, permeabilidad área multiplicada por la diferencia entre el exterior menos el intracelular. Diferencia de presión, como yo les explicaba, ¿no?, los mecanismos de Starling que rigen pues a mayor presión a un lado arteriolar se produce la difusión, ¿no? Entonces, si no hay presión en este lado y la presión venosa es mayor, nunca se va a difundir, ¿no? Entonces, así se produce pues esta ley. Si no hay presión, no hay pues, o si no hay presión hidráulica, ¿no?, no hay difusión. Entonces, por eso yo tengo que generar presiones. Si no tengo presión arterial, obviamente no voy a difundir y me voy a morir, pues, ¿no? Entonces, la presión representa la suma de todas las fuerzas, ¿no?, de diferentes moléculas que están dentro del vaso, en este caso, que golpean pues una superficie en un instante dado. El número de moléculas que golpean la membrana celular por segundo es mayor, pues por supuesto, no tiene que ser mayor en uno que en otro lado para que se produzca finalmente la difusión. El ejemplo claro, pues, ¿no?, un pistón desarrolla obviamente una presión elevada. Esta presión genera choque, ¿no?, de las moléculas sobre una determinada membrana y obviamente la posibilidad que pase, pues que encuentren un poro va a ser mucho mayor. De tal manera que estas moléculas golpean la membrana celular con mucha mayor número y se produce la difusión. Y otra vez la diferencia de potencial eléctrico, ¿no?, a través de la membrana, ¿no? Entonces, acá estamos hablando del potencial eléctrico. Ya dijimos, pues, que el intracelular tiene una concentración de proteínas elevada que genera, obviamente, que el intracelular sea más negativo que el extracelular. Decimos que el intracelular fundamentalmente tiene la carga negativa, aparte de la proteína, ¿no?, fundamentalmente también por los fosfatos. Pero también tiene un catión, y ese catión fundamentalmente está dado por el ion potasio. Casi no hay sodio, pues como ven ahí, pese obviamente a que este sodio tiene una alta concentración en el extracelular que está intentando pues ingresar continuamente a la célula, y pese a que la célula tiene un potencial eléctrico pues negativo que genera obviamente un arrastre de sodio que tiene valencia positiva. Entonces, una característica de toda célula viva es la existencia de potencial a ambos lados de la membrana, ¿no?, el cual recibe el nombre de potencial de membrana de reposo, ¿no? Potencial de membrana de reposo que normalmente es más negativo en el intracelular que en el extracelular. Y vamos a ver más o menos cuál va a ser el potencial de membrana a medida que avancemos. El potencial se genera, pues, gracias a la característica de la membrana que es semipermeable, ¿no? O sea, que produce distintas, pues, obviamente, distribución de cargas eléctricas a ambos lados de su estructura, ¿no? El interior está lleno de proteínas, ya lo saben, ¿no? Que normalmente tienen carga negativa, ¿no?
y te va a traer pues los cationes pues del extracelular, ¿no? Como el sodio, el potasio hacia adentro. Y si lo hace, ¿no? Finalmente el potasio pues ingresa, porque ustedes saben que el potasio tiene una mayor permeabilidad pues que el sodio, ¿no? Entonces, como dice acá el texto, estos iones no atraviesan la membrana celular pues con la misma facilidad, pues en el estado de reposo, ¿no? O sea, la membrana celular no es permeable al sodio, pues, pero sí al potasio, sí al potasio. Y hablando de potasio, pues de ahí prácticamente salen todos los ejemplos, ¿no? Para ilustrar, pues, ¿no? O sea, ¿por qué se produce? Uno de los factores que mejoran la velocidad con la que en este caso, ion difunde, es la diferencia de potencial eléctrico a ambos lados de la membrana, pues, ¿no? Entonces, la concentración de un ion a ambos lados de la membrana, ¿no? Además de la permeabilidad de esto, tiene que ver con la magnitud de las fuerzas que actúan sobre él, ¿no? O sea, no solamente tiene que ser permeable, sino tiene que estar relacionado su ingreso o salida hacia uno o hacia otro lado de de cierta fuerza, ¿no? En el caso del potasio, ¿no? Estos aniones, el potasio está intentando, pues, ¿no? Ingresar hacia el intracelular, obviamente, porque tiene valencia positiva y el intracelular está cargado, pues, de proteínas, negativas, ¿no? Entonces sigue su gradiente eléctrico. O sea, el gradiente eléctrico puede el potasio, como ven ahí, hacia adentro de la célula. Pero a medida que el potasio entra a la célula, entran también, obviamente, su concentración dentro de la célula empieza a incrementarse. Y ustedes saben, pues, de que el potasio o cualquier, pues, elemento va a ir de una zona de mayor concentración a otra de menor concentración. Entonces, llega un momento de que el ingreso de potasio, siguiendo, pues, obviamente, el potencial eléctrico negativo del intracelular, va a interrumpirse porque el potasio está incrementando su concentración y al incrementarse su concentración, el potasio va a tener tendencia a buscar un sitio con menor concentración, o sea, salir de la célula. Y eso es lo que quiere decir el texto. A medida que el potasio entra, la magnitud de esta diferencia, ¿no?, eléctrica se va disipando porque hay incremento de concentración en el interior de la célula de potasio, que tiende a sacar potasio hacia afuera de la célula. Entonces llega un momento donde no va a haber ingreso ni va a haber salida de potasio. Ahí se considera el equilibrio entre las dos fuerzas. Entonces no va a haber en este momento flujo de potasio ni a uno ni a otro lado de la célula. Al potencial que mide este momento, o sea, en que no se produce, pues, este movimiento, no hay flujo, pues, en este caso de potasio, se conoce como potencial de equilibrio para el potasio. Y la suma de las fuerzas, ¿no?, que actúan, o sea, este potencial eléctrico y este potencial de concentración se conoce como gradiente electroquímico. O sea, el gradiente electroquímico tiene que ver con la tendencia del potasio de ingresar al intracelular por su potencial eléctrico negativo y por la tendencia a salir por su gradiente de concentración. Entonces, la suma de estas dos fuerzas se conoce como gradiente electroquímico. De esto nosotros sacamos que el potencial de equilibrio, ¿no? O sea, cuando no hay ni ingreso ni salida, ¿no? Así como están acá, por ejemplo, ¿no? De cualquier ion se puede calcular mediante la ecuación de Ner, ¿no? La ecuación de Ner fundamentalmente determina el potencial, ¿no? Dependiendo del potencial en el cual las concentraciones, tanto adentro como afuera, ¿no? Es el potencial de equilibrio, no hay flujo del ion. O sea, ¿a cuántos milivoltios no va a haber flujo de ion, ¿no? Se va a generar el potencial de equilibrio, ¿no? O sea, no hay movimiento, no hay flujo neto de ningún ion. O ningún elemento, pues, también del medio externo con el medio interno, con el intracelular. Seguimos con la diferencia de potencial eléctrico entre ambos iones de la membrana celular. Si, este es el ejemplo.
Si se aplica, si tenemos pues una concentración igual, ¿no? De iones a ambos lados de la membrana celular, y yo aplico un potencial eléctrico, obviamente estamos hablando de iones con carga negativa. Si yo aplico un potencial eléctrico positivo en el intracelular, yo cambio la polaridad, ¿no? Para que se ejemplifique más exactamente. Si yo cambio la polaridad de negativo a positivo y tengo bastantes aniones en el extracelular, se va a producir obviamente un ingreso de los mismos hacia el intracelular. Entonces, de 100 entran 70 y solamente afuera quedan 30 y acá adentro quedan 170 para el ejemplo, ¿no? Pasado un tiempo se ha producido una diferencia de concentración. Había iguales concentraciones, pero después al poner un potencial eléctrico va a haber una difusión, pues, ¿no? De los iones que va a generar un incremento de la concentración de los mismos en el intracelular. Entonces, pasado un tiempo se ha producido ya no la diferencia de potencial, sino la diferencia de concentración, en dirección opuesta a la diferencia, ¿no? Esta diferencia de concentración trata de sacar los iones de una zona de mayor concentración a otra de menor concentración, y esta se pone al ingreso por el potencial eléctrico que yo creé. Entonces, cuando la diferencia de concentraciones se incrementa, el efecto, pues, de generar el potencial eléctrico también se neutraliza. Entonces, es posible determinar el nivel de potencial, ¿no? El voltaje, el nivel del potencial, perdón, a nivel, sí, pues el voltaje, a través de la membrana celular que impide la difusión neta de cualquier ion en cualquier dirección. Eso se produce mediante la ecuación de Nernst. O sea, la ecuación de Nernst tiene que ver, se determina el voltaje donde no hay flujo neto de un ion. Esa ecuación de Nernst tiene que ver pues con la fuerza electromotriz entre los dos lados de la membrana y la polaridad, pues, ¿no? En un lado versus a otro. En el lado 1 es positivo cuando los iones son negativos, y en el otro lado es negativo cuando los iones son positivos. Le voy a repetir, pues, ¿no? Solamente estas fórmulas me sirven pues para que entiendan más o menos finalmente pues el concepto, ¿no? Entonces, la ecuación de Nernst tiene que ver, es el potencial de membrana en reposo. O sea, la ecuación de Nernst me mide el voltaje donde no hay flujo de ningún ion. Mejor tiene que ver, pues, ¿no? La diferencia de potencial eléctrico donde no hay movimiento tiene que ver con la constante de los gases ideal, con la constante de los gases, la temperatura absoluta, la carga eléctrica, la constante de Faraday por el logaritmo de la concentración hacia uno y otro lado del elemento, pues, que va a difundirse de la membrana celular. No se entiende mucho, para eso... Perdón. Por eso ponemos el ejemplo, ¿no? O sea, esta célula hipotética, ¿no? Suponemos que solamente la membrana es permeable al potasio. O sea, que no es permeable a otra cosa más. O sea, vamos a hallar el potencial de membrana del potasio donde no existe ni ingreso ni salida del potasio en esta suposición. La ecuación de Nernst tiene que ver, pues, ¿no? Con la diferencia de potencial, con toda la fórmula que hemos mencionado, pero simplificando todo esto, equivale a 61, que multiplica por el logaritmo de la concentración fuera de la célula, en este caso potasio, sobre la concentración dentro de la célula, en este caso pues el potasio. Acá estamos viendo el ejemplo. ¿Cuál es la concentración de potasio fuera de la célula? 10, entonces sería 61, ¿no? Por el logaritmo de 10 sobre el logaritmo, pues, de su concentración en el intracelular, que es 100. Sobre 100 sería igual al logaritmo de menos 1. El logaritmo de menos 1 es, perdón, el logaritmo de 0.1 es menos 1 por 61 sería 61. En este ejemplo sabemos que a 61 milivoltios no se produce ni entrada ni salida de potasio. Si lo queremos hacer para el sodio, lo propio, ¿no? O sea, la ecuación de Nernst, ¿no? Donde no hay, pues, flujo
de un ion ni de entrada ni de salida, tiene que ver 61 por el logaritmo de su concentración de sodio fuera de la célula, que es 100, sobre su concentración de sodio dentro de la célula, que es 10, ¿no? 100 entre 10, obviamente 10, el logaritmo de 10 es 1, 1 por 61 es 61. Significa que a 61 milivoltios no va a haber, pues obviamente, un ingreso ni salida, pues, de sodio a ambos lados de la membrana, ¿no? Entonces, el potencial de equilibrio de cualquier ion se puede calcular mediante la ecuación de Nér, o sea, para el sodio, para el cloro, para el potasio, ¿no? No en el ejemplo, sino en condiciones pues reales, ¿no? El potencial de Nér para el sodio es 61 milivoltios. A 61 milivoltios el sodio no ingresa ni sale. Para el potasio es menos 94 milivoltios. A menos 94 milivoltios el potasio no ingresa ni sale. Y para el cloro, fundamentalmente, es menos 68 milivoltios. A este voltaje, el cloro, pues, obviamente, está en equilibrio. No hay flujo neto del ion. O sea, estas son las concentraciones de los principales, pues, ¿no? iones en el líquido, tanto intracelular como intra como extracelular. Entonces, la ecuación de Nér determina el potencial, o sea, el voltaje en el cual las concentraciones intracelulares y extracelulares dadas no se equilibran, o sea, no hay flujo pues, para un determinado ion. Pero, obviamente, pues nosotros tenemos un montón de iones, un montón de moléculas en el extracelular y en el intracelular también. Entonces, para calcular el potencial de membrana y reposo de todos los iones, ¿no? Usamos la fórmula de Goodman. Entonces, esta fórmula de Goodman-Hopkins tiene que ver, pues, con el potencial de reposo para todos los iones. Fundamentalmente, los iones más importantes, ¿no? de la célula es el sodio, es el potasio y es el cloro. Los demás son despreciables. Entonces, aunque las células contienen un montón de iones, la ecuación de Goodman-Hopkins, simplificada, omite los demás, omite solamente aquellos iones que contribuyen fundamentalmente al potencial de membrana, como el potasio, el sodio y el cloro. Estos son los que contribuyen nuevamente al potencial de membrana y reposo. El potencial de membrana y reposo, el de la mayor parte de las células por la ecuación de Goodman, es más o menos menos 70 milivoltios. Pero en las células nerviosas, como ven ahí, es menos 90 milivoltios. Entonces, en este caso, ¿no? O sea, el voltaje que se tiene que establecer para generar el equilibrio, pues, ¿no? De todos los iones, fundamentalmente, según la ecuación resumida, usa la permeabilidad del potasio por la concentración del potasio afuera, la permeabilidad del sodio por la concentración de potasio en el extracelular, más la permeabilidad del cloro por su concentración en el intracelular, dividido entre la permeabilidad del potasio por su concentración en el intracelular, más la permeabilidad del sodio por su concentración en el intracelular, más la permeabilidad del cloro por su concentración en el extracelular. Todo esto, pues, obviamente, sale, pues, menos 70 milivoltios, ¿no? En casi todas las células, salvo en las células excitables nerviosas, que son sobre todo el potencial de equilibrio es menos 90 milivoltios. A este potencial, obviamente, se produce pues una estabilidad de todos los iones pues hacia uno y hacia otro lado de la membrana, ¿no? Entonces, estos son los factores que afectan la velocidad de difusión, ¿no? Y hemos hablado de la permeabilidad de la membrana, acabamos de hablar pues sobre la diferencia de concentraciones a ambos lados de la membrana, hemos hablado pues sobre el potencial eléctrico a ambos lados de la membrana y la diferencia de presiones a ambos lados de la membrana. Todos estos factores aumentan o disminuyen la velocidad de difusión. Hablando de difusión, difusión es el movimiento de moléculas, ¿no? En el seno de un fluido, desde una zona, en este caso, pues, una tinta, desde la mayor concentración de tinta hacia las zonas, se produce la difusión, se homogeniza, llega la tinta hacia las zonas donde no había tinta, o sea, donde menor concentración. Entonces, la difusión tiene que ver con el movimiento al azar y tiene que ver con
el movimiento dinámico, donde ya prácticamente se encontró el equilibrio y cesa la difusión, conocido como equilibrio dinámico. Entonces, la tasa de difusión tiene que ver con la ley de Fick que hablamos. La ley de Fick tiene que ver con la rapidez donde se alcanza el equilibrio, ¿no? El movimiento que cesa la difusión. La tasa de difusión tiene que ver con el área, ¿no? De la superficie en cuestión, donde va a atravesar, pues, las moléculas, la diferencia de concentración de las moléculas a ambos lados de la membrana y el grosor o la distancia, pues, que tiene que atravesar la molécula hacia uno y otro lado de la membrana. Esto lo van a ver mucho, pues, cuando vean la parte, pues, de difusión de oxígeno, ¿no? O sea, el oxígeno pasa de una zona de mayor concentración de oxígeno hacia otra de menor concentración de oxígeno en el alveolo, pues, ¿no? Mientras más alveolos, mi superficie van a ser mayor. Mientras mayor concentración de oxígeno tenga, pues, el aire que yo respiro, obviamente va a haber una mayor diferencia de concentración en el alveolo y en los vasos pulmonares. Y la distancia es muy importante, no tiene que estar cerca porque si hay un proceso que interrumpe, pues, mecánicamente, anatómicamente, engruesa esta membrana, obviamente voy a tener muchos problemas para generar difusión de oxígeno, así tenga un montón de oxígeno, así tenga una mayor superficie de alveolos ventilados, pues, ¿no? La tasa de difusión tiene que ver con la superficie, el gradiente de concentración de lo que va a difundir, la permeabilidad de la membrana, por supuesto, ¿no? Cuántos poros, qué tan grueso es, la característica, ¿no? De los elementos que constituyen esta membrana celular y fundamentalmente su grosor, pues, ¿no? Entonces, para cada ion, ¿no? Usamos la ecuación de NER. La ecuación de NER determina el potencial. Perdón. El potencial de NER para cada ion determina el potencial en el cual no hay flujo de ion. Si yo quiero, pues, hallar una fórmula que me determine la totalidad, pues, ¿no? De todos los elementos, los iones de, de, de líquido extracelular, intracelular, tenemos que usar la ecuación de Ullmann que acabamos de mencionar, ¿no? Se utiliza la ecuación, también conocida, para calcular el potencial de membrana de reposo de todos los iones, pues, que atraviesan la membrana en un instante dado. De acá, pues, obviamente tenemos un voltaje, ¿no? Que es 70 para la mayoría de células y de 90, pues, negativo, ¿no? Para las células nerviosas, ¿no? Y una cosa es encontrar, pues, el voltaje donde no hay flujo, y otra cosa es encontrar la osmolaridad donde no se produce, ¿no? Presión osmótica, que más o menos es menos 290 miliomoles. A esta tonicidad no hay presión osmótica, de tal manera que no hay ni contracción ni expansión, pues, ¿no? Del intracelular. Y a eso vamos ahorita. Ya, entonces una cosa es el voltaje donde no hay flujos y otra cosa es la osmolaridad donde no va a haber presión osmótica. Hasta ahorita hemos hablado sobre, fundamentalmente, donde no hay flujo de iones. Ahora vamos a hablar donde no hay flujo ni ganancia neta de agua. Entonces, vamos a hablar sobre la ósmosis, los principios básicos de la ósmosis y de la presión osmótica. Ósmosis no tiene nada que ver con soluto. Ósmosis es la difusión de agua desde una zona con mayor concentración de agua a otra que tiene menor concentración de agua, mayor agua a otra de menor concentración de agua, o una zona, acá no hay soluto, acá sí, y una zona de menor cantidad de soluto a otra con mayor cantidad de soluto. La velocidad de difusión del agua es lo mismo que si velocidad con la que se produce la ósmosis. La presión osmótica, acá hay soluto y el agua está, pues, obviamente difundiendo hacia donde hay más soluto y menos agua.
de una zona que tiene más agua y menos soluto, la oposición al paso de agua se conoce como presión osmótica. Es la cantidad de presión que yo necesito para detener la ósmosis. Entonces, acá tengo la membrana, tengo una mayor concentración de soluto con menor concentración de agua y tengo una mayor concentración de agua con menor concentración de soluto. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a producir una presión osmótica. La presión osmótica tiene que ver pues con que el agua va a pasar hacia una zona que tiene menor cantidad de agua y mayor concentración de soluto. Para yo detener la ósmosis, tengo que generar presión osmótica. La presión osmótica es la presión que se produce en el interín de la ósmosis, pues, ¿no? Importancia del número de partículas en la presión osmótica. Entonces, para que se efectivice la ósmosis, tengo que tener una solución con un gran número de partículas. Mientras más partículas tenga, la